Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta novena clase de bacteriología clínica. Y el día de hoy vamos a estar revisando las infecciones en la sangre, mejor conocidas como bacteremia. Así es que sin perder tiempo vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Muy bien, vamos a estar revisando nuestra clase de bacteremia, que son las infecciones bacterianas que llegan a estar en el sistema circulatorio, sobre todo decir en la sangre. Y, sin embargo, también anteriormente eran conocidas como sepsis. Así es que el día de hoy vamos a tratar de ver otra cantidad de bacterias diferentes que no hayamos tratado de describir anteriormente. En este lugar hay una lista muy grande de patógenos que pueden llegar a ocasionar infecciones en la sangre. Sin embargo, vamos a tratar de mencionar otros géneros, otras especies. Así es que, por ejemplo, una Salmonella typhi es muy común en este lugar. Así es que vamos a iniciar con algunos conceptos generales, teniendo en cuenta también que no hay una microbiota como tal, porque no debería de haber ningún microorganismo en la sangre circulando por todo el organismo. Así es que después revisaremos un poquito de las diferentes infecciones y las bacterias con su descripción de cada una de ellas. Así es que como conceptos generales, simplemente decir lo que es la bacteremia, pues es la presencia de bacterias viables en la sangre y que estas son determinadas, que son visualizadas en el crecimiento de hemocultivos. Hay equipos que son los que van a detectar este crecimiento y después se lleva a aislar en otros medios de cultivo para poder hacer la identificación. Sin embargo, eh, aunque hay una bacteremia, no siempre se van a aislar o no siempre va a haber detección por medio de hemocultivos. Así es que por esto hay algunas que son llamadas como bacteremias ocultas, ya que por ejemplo puede haber infecciones por virus que pueden andar en la sangre, algunos otros parásitos también, y esto puede dar, por así decirlo, resultados que no son los esperados en los hemocultivos. Sin embargo, también existen lo que son las pseudobacteremias, que en los hemocultivos van a estar positivos, sin embargo, esto los vamos a llamar falsos positivos, y esto se debe a un mal procesamiento, a un mal toma de muestra, ya que hay una contaminación y obviamente esta contaminación va a dar crecimiento en el hemocultivo, va a ser detectado por algunos equipos que más adelante vamos a revisar y obviamente por la identificación nosotros debemos decir o descartar este tipo de resultado. Anteriormente la palabra septicemia era más utilizado, sin embargo era usar lo mismo que se indica que hay una bacteremia junto con lo que son las manifestaciones clínicas que el médico pueda observar. Entonces prácticamente aquí estaremos hablando de una septicemia. Entonces aquí podemos ver algunos conceptos relacionados a la bacteremia que son con infecciones severas. Por ejemplo, podríamos estar hablando del síndrome de una respuesta inflamatoria, que es una infección sistémica, en el cual las temperaturas son muy elevadas, que pueden ir desde mayores de 38 grados centígrados. Sin embargo, también se pueden encontrar con temperaturas menores de 36 grados. El ritmo cardíaco se eleva por mayor de 90 pulsaciones por minuto. También la frecuencia respiratoria aumenta, que llega a elevarse arriba de 20 respiraciones por minuto. Y la presión parcial de dióxido de carbono disminuye debajo de los 32 miligramos de mercurio. El conteo de glóbulos blancos también aumenta, que puede ser mayor de 12.000 leucocitos por mililitro. Y también podemos encontrar la elevación de células en banda de más del 10%. La sepsis prácticamente la podemos definir como una infección
cuando hay una respuesta inflamatoria sistémica con todos los datos anteriormente mencionados. Puede haber una hipotensión, que es la presión disminuida, sobre todo la presión sistólica disminuida por debajo de los 90 milímetros de mercurio, lo que va a provocar una disminución arterial debajo de los 70 milímetros de mercurio. Una sepsis severa es cuando la sepsis está asociada con una disfunción ya de un órgano, que puede haber una hipoperfusión o también una hipotensión. Y el shock séptico es cuando hay una sepsis con una hipotensión. Lo que va a requerir es una resucitación adecuada por medio de fluidos y también requiriendo una terapia de presión, aunado a que hay anormalidades en la perfusión. Entonces aquí podemos encontrar en esta diapositiva diferentes tipos de infecciones que pueden llegar en la sangre por medio de algunas infecciones causadas por artrópodos o por algunos mosquitos. Obviamente hay parásitos, hay virus que pueden ser transmitidos, también algunas bacterias como lo es el género de Borrelia. También podemos encontrar la Salmonella typhi, cuando este puede llegar a pasar hacia las vías sanguíneas, ya cuando hay una infección que se ha agravado después de una infección gastrointestinal. Sin embargo, pues también encontramos algunas otras larvas, por ejemplo, schistosoma, que puede llegar hasta los vasos sanguíneos, y también lo que es la circulación de lo que es la Taenia solium y que puede llegar hasta el cerebro y ocasionar lo que es la neurocisticercosis. Entonces, la mayoría de las infecciones por bacteremia es por alguna infección que ya se haya encontrado en algún lugar específico. Por ejemplo, podríamos tener una neumonía que está avanzando en sus manifestaciones clínicas, no está siendo tratada o simplemente el paciente no está respondiendo al antibiótico, y este puede migrar hacia el sistema circulatorio. Por ejemplo, también podemos encontrar Staphylococcus aureus con algunas infecciones en tejidos blandos y que también puede migrar hacia el sistema circulatorio y provocar otras infecciones en otros lugares. Sin embargo, también podemos encontrar, por ejemplo, una bacteremia continua en el cual, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae o hasta Streptococcus pyogenes, que están ocasionando una endocarditis, y sobre todo por equipos o materiales que son integrados en el paciente, los cuales pueden estar contaminados y llegar hacia la sangre por medio de esta contaminación. En cuanto a la toma de muestra, estaríamos hablando de una toma de muestra un poquito similar a lo que es la toma sanguínea. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay recipientes específicos para poder detectar que hay crecimiento bacteriano. Entonces, ahorita vamos a revisar los materiales para la toma de muestra, y estos materiales y estos frascos que tienen caldos y que se le va a añadir lo que es la sangre, son los que se van a llevar a un equipo para poder detectar que hay crecimiento por medio de la turbidez, y el cual después va a requerir que le hagamos tinción Gram para poder ir identificando y poder cultivar en diferentes medios de cultivo y poder hacer la identificación, además de que debería de ser en todas las muestras o tipos de muestras y aislamiento de las bacterias, poder hacer la sensibilidad a los antibióticos, o conocido como antibiograma. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los materiales para la toma de muestra sanguínea. Aquí tenemos los frascos, que son más grandes obviamente que un tubo para la sangre normal, para otros análisis en química clínica o hematología. Obviamente podremos llegar a utilizar lo que es las mariposas en casos de pacientes que están hospitalizados y que es difícil tomar la muestra, entonces se va por medio de la muñeca
o también en aquellos que ya tienen algún catéter y por medio de ahí se puede tomar la muestra sanguínea. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las guías de tipo Vacutainer, solamente que son más grandes para los frascos que se puede tomar la muestra y poder llegar a poder recolectar la sangre y así poder ponerlo en algunos equipos que ahorita lo vamos a observar. Entonces, después de que el equipo ha detectado que hay crecimiento por medio de la turbidez, estos se pasan hacia los medios de cultivo, dependiendo de cómo lo tengamos, que puede ser de esta forma, y poder después hacer el aislamiento y hacer la identificación. Entonces el equipo lo que va a detectar puede ser por medio de dióxido de carbono, la producción de dióxido de carbono. Sin embargo, también puede ser por medio de la turbidez, da la señal y obviamente poder continuar con los demás procedimientos. Y vamos a revisar algunas de las infecciones por algunas bacterias. No son muchas de ellas comunes, pero vamos a hacer la revisión de aquellos géneros y especies que no hemos revisado en otras clases anteriores. En el caso de hoy vamos a revisar lo que es Enterobacter cloacae y Enterobacter aerogenes, dos especies que están dentro de la familia Enterobacteriaceae, de las enterobacterias. Así es que tienen características similares con otras enterobacterias que son bacilos gram negativos, los cuales también son anaerobios facultativos y estos no forman esporas. Entonces, dentro del género de Enterobacter, las dos especies más comunes y que pueden ocasionar enfermedades en los seres vivos, pues es Enterobacter aerogenes y Enterobacter cloacae, los cuales son patógenos oportunistas y han en los últimos años emergido como patógenos nosocomiales. Algunas generalidades que tienen estas bacterias es que Enterobacter aerogenes pasó por muchos cambios de taxonomía, tanto en género como especie, los cuales ahorita no vamos a mencionar, ya que es un poco de historia en este aspecto. Sin embargo, Enterobacter aerogenes lo podemos llegar a encontrar en el tracto gastrointestinal de algunos mamíferos, también podemos encontrarlo en la piel de los seres humanos, en agua, en algunos alimentos, suelo y hasta en aguas residuales. Sin embargo, no hay muchos estudios de la patogenicidad o los mecanismos de patogenicidad y factores de virulencia por los escasos casos documentados en revistas científicas. Sin embargo, lo poco que se ha podido documentar es que se cree que sus factores de virulencia es por medio de adhesinas, que esto le va a permitir poder añadirse, pegarse a las células epiteliales y sobre todo, por ejemplo, después de ser consumido o ingerido y llegar al aparato gastrointestinal, pues este puede llegar a pegarse en las células epiteliales y después migrar hacia lo que es el sistema circulatorio. Sin embargo, también como otras bacterias, otros géneros dentro de las enterobacterias, pues tienen los lipopolisacáridos, lo que va a evadir, como siempre, la fagocitosis y que pueda provocar una cascada de inflamación, lo que puede llevar a la sepsis. Y obviamente la cápsula participa mucho en este tipo de mecanismo. Algo que se ha encontrado es la presencia de beta-lactamasas, lo que va a permitir que sea resistente a numerosos antibióticos con tipo beta-lactámicos. Sin embargo, se ha encontrado la producción de algunas citotoxinas, como las enterotoxinas, hemonicinas y toxinas que van a formar poros en las células. En cuanto a epidemiología, Enterobacter aerogenes ha sido aislado del aparato respiratorio, urinario, sanguíneo y gastrointestinal. Sin embargo, como ya se mencionó, es considerado como patógeno emergente por la resistencia a los antibióticos que está siendo reportado, sobre todo de manera especial en pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. Enterobacter cloacae ha sido de las especies más reportadas en distintas partes del mundo. Entonces, cloacae es mucho más común a diferencia de Enterobacter aerogenes.
En cuanto a esta especie, ha sido relacionado a problemas como bacteremia, que es lo que estamos revisando. Sin embargo, también se ha encontrado que puede producir endocarditis, artritis séptica, osteomielitis e infecciones en piel y tejidos blandos. Sin embargo, lo más importante de esto es que se ha encontrado como contaminación de varios dispositivos en el hospital, lo que va a ayudarle a que pueda producir las enfermedades. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar este tipo de gráfica donde se ha reportado a través de los años cuál es el tipo de especies que más se ha encontrado y sobre todo el tipo de resistencia a los antibióticos. Y por ejemplo, en los años 80 se reportaba más Enterobacter cloacae con una resistencia ya de beta-lactámicos. Después, en los años 90, fue más reportado Enterobacter aerogenes con la resistencia a estos tipos de mecanismos de antibióticos, por ejemplo, algunos beta-lactámicos. Sin embargo, también tienen las enzimas de cefalosporinasas y la impermeabilidad que le facilitará no poder ser afectado por los antibióticos. En los años o inicios del siglo 2000 encontramos casi una igualdad entre Enterobacter aerogenes y Cloacae. Sin embargo, ya en los últimos años, del 2010 a la actualidad, pues encontramos más Enterobacter cloacae. Entonces aquí podemos ver la distribución de la mayoría de las especies de la familia Enterobacteriaceae, que también podemos encontrar, por ejemplo, Klebsiella, hasta E. coli, que son más reportadas en diferentes tipos de infecciones. Sin embargo, encontramos acá, por ejemplo, en la línea verde, que es Enterobacter aerogenes, que en los últimos años ha disminuido drásticamente la cantidad de infecciones. Y encontramos a Enterobacter cloacae, que en los últimos años se han reportado más infección por esta especie. Ya en el diagnóstico en el laboratorio, pues ser parte de la familia Enterobacteriaceae es mucho más fácil poder hacer su aislamiento en agares específicos como es agar McConkey, que lo podemos estar viendo en esta forma, en esta foto, este, el cual, el cual podrá generar algunas colonias que se puedan observar de manera mucoide por la presencia de la cápsula. La utilización de la lactosa lo que le permitirá observar de colonias, por ejemplo aquí en la derecha, colonias rosadas que nos estará mencionando la fermentación y la utilización de la lactosa. Aquí podemos observar una tabla en comparación entre las dos especies, Enterobacter cloacae y aerogenes, junto con la comparación de Klebsiella pneumoniae, donde nosotros podríamos observar que Enterobacter cloacae tiene en su gran mayoría, pueden ser positivas para la ureasa, la movilidad es positiva, para la lisina descarboxilasa es negativo, sin embargo podemos encontrar como positivo a la arginina dihidrolasa y positivo para ornitina. A diferencia de aerógenes, que es ureasa negativa, la movilidad es positiva, la lisina descarboxilasa es positiva para esta bacteria. Sin embargo, entre las dos, por ejemplo, podríamos encontrar similitudes en que es ornitina positivo. Y, por ejemplo, para la utilización de gelatina, adonitol, y la producción de gas, pues en aerógenes es positivo, donde se puede, aquí lo podemos observar, inositol también lo utilizan y produce ácido y también gas. Y el tratamiento para esta bacteria, pues es problemático poder elegir algún tipo de primera línea, ya que se ha ido aumentando mucho la resistencia a los antibióticos. Obviamente necesitamos realizar lo que es el antibiograma para poder dar la recomendación, cuál sería el tratamiento que presenta sensibilidad,
Pero de algunos de ellos, posibles tratamientos serían los carbapenems, algunos beta-lactámicos. Sin embargo, también sería agregarle los inhibidores de beta-lactamasas, fluoroquinolona, aminoglucósidos y el sulfametoxazol y trimetoprim. A continuación vamos a observar la descripción de lo que es Panthoea aglomerans. Quizá el género de Panthoea es un poco conocido, ya que anteriormente era conocido como Enterobacter. Ya tiene algunos años que el cambio de nombre en el género. Así es que en Panthoea aglomerans prácticamente antes se conocía más como Enterobacter. Sin embargo, de acuerdo a su clasificación, se han unido tres especies que antes se conocían. Uno ya lo mencionamos, Enterobacter aglomerans. Sin embargo, los otros sería Erwinia hervícola y Erwinia milletiae. Entonces, estos tres han sido unidos en una sola especie como Panthoea aglomerans. Esta especie son bacterias que no son capsuladas, no forman esporas, son móviles como parte de las enterobacterias, familia de la Enterobacteriaceae, son bacilos gram negativos. Sin embargo, algo común que tienen estas bacterias es que se puede observar una pigmentación amarilla en algunos medios de cultivo, que puede ser desde agar sangre o hasta otros como agar nutritivo o agar Müller-Hinton. Entonces aquí podemos observar una fotografía de lo que es la pigmentación en las colonias amarillas y tenemos acá lo que son una microscopía electrónica observando los flagelos que contiene Panthoea aglomerans. En cuanto a sus características generales, de lo poco información que hay de esta bacteria, pues es uno de los microorganismos más distribuidos en el mundo, es decir, tiene una gran variedad de hábitats en donde se pueden encontrar. Ha ganado notoriedad por las infecciones septicémicas, por la contaminación de fluidos contaminados y debe tomarse en cuenta por la presencia de esta bacteria que la podemos observar en varias plantas, sobre todo por ejemplo en la planta de algodón y personas que trabajan en este tipo de lugares donde se cultiva, pues puede provocar infecciones por inhalación de esta bacteria, ya que ellos tienen algunas toxinas, sobre todo endotoxinas por los lipopolisacáridos y provocar hasta infecciones respiratorias. Entonces, algunas de las manifestaciones clínicas y que es un patógeno oportunista puede provocar desde lo que es una sinovitis, la artritis y también la neumonía. Sin embargo, de lo más importante que ha sido como patógeno emergente y nosocomial es por las infecciones que están en la sangre, como bacteremia. Sin embargo, también hay otras enfermedades como es una endoftalmitis, que es la inflamación severa del segmento anterior y posterior del globo ocular secundario a un proceso infeccioso. Y aquí podemos observar lo que es la endoftalmitis. Sin embargo, también se ha observado que puede provocar abscesos piogénicos en el hígado y pues provocar fallas en este órgano. En cuanto a su identificación en el laboratorio, pues también es una enterobacteria un poco más fácil también de identificar, de aislar. No es un microorganismo fastidioso, así es que aquí podemos observar el crecimiento en agar McConkey. Sin embargo, también podremos observar algún tipo de pigmentación que tienen este tipo de bacterias en agar sangre. Y en cuanto a las pruebas bioquímicas que este tipo de bacterias puede llegar a tener, pues aquí la observamos. Por ejemplo, puede ser positivo para este tipo de prueba o NPG, que es la presencia de la beta-galactosidasa, lo que va a dar una coloración amarilla, que es el resultado positivo. Sin embargo, también puede tener la enzima para la hidrolasa de la arginina. En cuanto a la lisina y ornitina, son positivos, utilizan el citrato, lo que va a dar la coloración azul. No producen ácido sulfídrico, son ureasa negativo. Eh, Otra de las más utilizadas, pues la fermentación o oxidación de la glucosa es positivo. Así es que este tipo de bacteria utiliza varios carbohidratos, desde el manitol, inositol, sorbitol, ramanosa, la sucrosa, menos la meliviosa.
Así es que son de las bacterias que llegan a fermentar diferentes tipos de carbohidratos. Es catalasa positivo y oxidasa negativo. No tiene hemólisis en agar sangre. Podemos observar movilidad positivo. Aunque aquí podemos encontrar variabilidad, normalmente es negativo para la ureasa, indol negativo, rojo de metilo negativo. Sin embargo, Box-Proscover lo podemos encontrar como positivo. En TCI puede haber también variabilidad, lo podemos encontrar desde ácido-ácido hasta alcalino-ácido. Así es que es una de las razones por las cuales en los medios de cultivo también lo podemos encontrar utilizando la lactosa y observar las colonias rosadas. Y por último, vamos a revisar otra especie que anteriormente formaba parte de Enterobacter, que ahora sería Chronobacter sakazaki. Este microorganismo también, por ser parte de las enterobacterias, de nuevo es un género de gram negativas, bacilo, tampoco forman esporas y es considerado como coliforme entérico, es móvil y anaerobio facultativo. Todavía es muy desconocido, muy poca literatura en las revistas científicas o en algunos libros. Sin embargo, por parte de la Organización Mundial de la Salud es clasificado también como un patógeno emergente y oportunista. La característica particular y peculiar que tiene esta bacteria es que muchas de las cepas de Chronobacter sakazaki son termoresistentes y también pueden sobrevivir a periodos largos en lugares secos, que al rato mencionaremos en qué lugares sobre todo se puede encontrar por un alimento, el cual puede formar biopelículas y resiste el efecto de muchos desinfectantes. Es muy raro aislarlo de muestras clínicas. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes que llega a ocasionar infecciones, se encuentra en los dos polos de las edades, tanto en pacientes como neonatos, es decir, bebés recién nacidos, o también en mayores de edad. Sin embargo, en neonatos, que es quizá más preocupante, causa infecciones invasivas, es decir, lo que es la bacteremia, y lo que puede llevar a provocar convulsiones, una hidrocefalia, por lo mismo un desarrollo retardado y provocar la muerte. Los reservorios se desconocen realmente en qué hábitat se puede encontrar este microorganismo. Se ha sugerido que es parte de la microbiota gastrointestinal de algunos mamíferos, de algunos animales y hasta de los seres humanos. Sin embargo, en donde se ha reportado más que se ha aislado, pues es en la leche en polvo o fórmula para los infantes. Entonces, por eso la mayoría de las infecciones es en bebés recién nacidos, sin embargo, que toman este tipo de producto, que sería leche en polvo. Entonces aquí hemos encontrado algunos artículos que si ustedes lo pueden llegar a pedir en los comentarios, pues se les puede pasar de qué artículos lo pueden encontrar. Y se ha encontrado, por ejemplo, de todas las infecciones, en este caso, en infantes con la infección invasiva por parte de Chronobacter, el 96% es por aquellos niños que son alimentados por medio de leche en polvo o fórmulas. Solamente el 4% de los infantes con Chronobacter es porque tenían la alimentación exclusiva por la leche materna. Y lo preocupante es por esta razón de que si podríamos comparar en todos los bebés recién nacidos y ya con algunos meses de vida, es que el 54% de los niños son alimentados por fórmulas y solamente el 46% por leche materna. Por eso es una de las campañas que más ha sucedido en los últimos años, tanto en Estados Unidos como aquí en México, donde se promociona
el poder dar a los niños la leche materna, obviamente por todos los cambios que en los últimos años ha habido y que las mamás puedan trabajar. Obviamente se ha utilizado más el uso de las fórmulas y la leche en polvo. Sin embargo, ha sido demostrado que lo mejor es la leche materna. Hay diferentes formas, no necesariamente de tener al bebé presencial, sino que también se puede extraer la leche y guardarla en biberones y que esta leche pueda alimentar a los bebés. Entonces, ¿qué tipo de infecciones? Claro que no son una gran cantidad de casos reportados. Sin embargo, por ejemplo, podemos encontrar que desde 1958 hasta el 2003 solamente fueron alrededor de 66 casos, los cuales la mayoría de ellos fueron en menores de un mes de edad. Este, y algunas de las infecciones, o vamos a decir, consecuencias que tuvo al ingerir este tipo de fórmulas o leche en polvo, pues llegó a provocar en su mayoría de casos la meningitis. También está lo que es la bacteremia, sin embargo también está lo que es una enterocolitis necrosante, y en un solo caso se reportó de infecciones en vías urinarias. Sin embargo, en tan solo 6 años, del 2004 hacia el 2010, se reportaron casi la mitad de casos anteriormente reportados, desde 30 casos en total, los cuales la mayoría de ellos se provocó meningitis, algunos otros fueron por bacteremia y un solo caso de enterocolitis necrosante. Y una de las razones por las cuales estos bebés pueden llegar a complicaciones severas es porque el aparato gastrointestinal, la mucosa, la acidez del estómago no está bien desarrollado. De hecho, la acidez no es tan baja como en los adultos. Entonces, las bacterias que pueden llegar a consumir o a ingerir, pues no tienen el efecto de matarlas por el ácido gástrico. Entonces, pues son más susceptibles a este tipo de infecciones. Obviamente, lo más importante o uno de los puntos importantes sería mencionar que todos aquellos comercios, industrias que producen y venden este tipo de productos, que leche en polvo, pues debe de estar regulado y que se hagan los análisis respectivos para evitar una contaminación con este microorganismo. Entonces, algunas de las infecciones, que manifestaciones clínicas que puede provocarse en los neonatos, pues ya fueron mencionadas como complicaciones en el corazón, la meningitis, infecciones en vías urinarias, la sepsis y las convulsiones. El diagnóstico en el laboratorio pues también es un microorganismo fácil de aislar. Aquí podemos observar pues algún tipo de colonias o agares específicos con compuestos cromogénicos. Para cuando crecen de esta coloración verde pues es positivo para Cronobacter sakazaki. Sin embargo, podemos encontrar en agar sangre que no produce hemólisis. Sin embargo, algo característico también es la pigmentación de esta bacteria. Acá encontramos agar tripticaseína soya con la pigmentación, colonias amarillas, y por último agar maconque mostrando colonias rosadas, lo que indica la fermentación de la lactosa. Aquí tenemos las reacciones de las pruebas bioquímicas: es gram negativo, bacilo, oxidasa negativo, catalasa es positivo. Puede utilizar lo que es el citrato, la hidrólisis de la escolina, la hidrólisis de la arginina, ornitina positivo. Se ha indicado que es ureasa e indol negativo, y creo que son de las pruebas más comunes. Obviamente una gran variedad de la utilización y fermentación de varios carbohidratos. Boges-Proskauer para este caso es positivo, lo cual dará la prueba de rojo de metil negativo.
Vamos con otra de las bacterias, ahí sí que un poco más conocidas, pero de las más temidas, y es curioso de cómo nos pone el PowerPoint esta diapositiva en Pseudomonas aeruginosa, aunque es importante, ahorita lo vamos a mencionar, hasta por qué en PowerPoint y por el Internet produjo este tipo de diapositiva. Algunas características de Pseudomonas: es un patógeno totalmente aerobio, es móvil y es un bacilo gram negativo. Una de las problemáticas que ha tenido esta infección por esta bacteria es que ha demostrado una gran capacidad a tener resistencia a varios antibióticos. En las redes sociales, en algunos grupos de microbiología o bacteriología, se han publicado fotografías de antibiogramas a Pseudomonas aeruginosa, donde casi en su gran totalidad es resistente a los antibióticos. No es un microorganismo fastidioso, es decir, es un microorganismo que fácilmente podemos aislarlo, identificarlo en el laboratorio por medios de cultivo. Y otra característica que tiene es la producción de pigmentos, sobre todo lo que es la piocianina, que esta es específica para la especie de Pseudomonas aeruginosa. Sin embargo, también contiene la fluoresceína, que también varias especies dentro del género Pseudomonas pueden tenerla, lo cual por medio de luz ultravioleta podemos observar coloración específica para Pseudomonas. En cuanto a factores de virulencia, se han reportado varios factores de virulencia. Por ser un microorganismo gram negativo, pues contiene la segunda membrana externa, que sería de lipopolisacáridos, lo que le va a dar la antifagocitosis. Sin embargo, también tienen actividad citotóxica contra las bacterias que están, las células que están colonizando. Pues tienen los pilis, que le va a ayudar a la adhesión, los flagelos para la movilidad y la adhesión también. Tienen sistemas de secreción tipo 3, lo que va a dar una actividad citotóxica. Tienen las fosfolipasas, proteasas, exotoxina A y también una cápsula, que anteriormente ya se ha explicado mucho las propiedades de las cápsulas. En cuanto a epidemiología, pues su hábitat primario es el medio ambiente. De hecho, por eso mismo se puede encontrar prácticamente en el aire. Hay lugares, por ejemplo, de los hospitales, de lugares donde se da la ventilación, pues puede llegar a estar en esos lugares y provocar infecciones nosocomiales. Sin embargo, también se puede encontrar en lugares como el agua, suelo y en una gran variedad de vegetación. Se ha encontrado en algunas personas sanas en la garganta, que va desde el 2 al 10% en pacientes sanos. Sin embargo, pues este es el tipo de enfermedades que puede llegar a provocar la pseudomona, desde lo que es la fibrosis quística, aprovechándose de esta anormalidad genética que tienen algunos pacientes, y puede colonizar fácilmente por el moco que no es degradado, y pues es un lugar que le favorece su crecimiento. Sin embargo, también algo importante son en las quemaduras, sobre todo tercer grado, y le va a permitir poder colonizar e infectar y poder invadir diferentes órganos por medio de una bacteremia. También provoca infecciones en las heridas, y que también le permitirá poder transmitirse y llegar a otros órganos y provocar más infecciones. Sin embargo, también se han reportado infecciones en vías urinarias. Y bueno, en cuanto a su patogenicidad, se ha demostrado, por ejemplo, que puede llegar a añadirse o adherirse a las células epiteliales de la piel, por ejemplo, endoteliales, el cual va a producir lo que es la exotoxina A, y esta va a ser fagocitada o va a ser interiorizada hacia la célula, algo muy similar como si fuera la toxina de la difteria, el cual va a provocar una disrupción en la síntesis de las proteínas, y que va a provocar obviamente que empiece a fallar la célula. Después puede producir lo que es la eliastasa y las exotoxinas heces, lo que va a empezar también
lo que va a provocar irregulaciones en las células, sobre todo, por ejemplo, las eleastasas, que le va a ayudar sobre todo en algunos tipos de células específicas, como son los vasos sanguíneos y también en los pulmones. Entonces esto va a permitir que se pueda hacer el sistema de secreción tipo 3. Entonces ya con esto va a haber muerte celular, bien los polimorfonucleares que pueden llegar a fagocitar, a tratar de disminuir y de matar a las células. Sin embargo, por sus mecanismos que tienen, pues va a evitar que sean fagocitadas y por ende llegar al sistema circulatorio y llegar a migrar a diferentes órganos. Aquí tenemos una imagen donde se puede observar la colonización en pacientes que tienen fibrosis quística, por lo mismo de la mucosa, del moco, que no es bien degradado en estos pacientes por la deficiencia de unas enzimas, pues fácilmente Pseudomonas puede llegar a colonizar y a provocar sobre todo infecciones y enfermedad grave en el sistema respiratorio. En el diagnóstico de laboratorio, pues también, como ya lo mencionamos, es un microorganismo fácil de aislar. Podemos ver en la primera imagen que es en agar sangre con colonias largas, irregulares, con beta hemólisis. En el segundo podemos encontrar un agar nutriente o nutritivo, lo que va a provocar colonias largas también, regulares. Sin embargo, se podrá observar a simple vista casi una pigmentación de coloración verde, el cual a través de una lámpara ultravioleta se podrá observar mucho mejor. Y en agar McConkey también tendrán colonias largas, irregulares, no fermentadoras de lactosa. Sin embargo, se podrán observar colonias obscuras por la pigmentación, los pigmentos que tiene Pseudomonas aeruginosa. Aquí podemos observar las colonias irregulares en agar tripticaseína con sus pigmentos, en agar sangre. Aquí está más de cerca las colonias irregulares, contornos irregulares. Es oxidasa positivo, así es que es algo muy particular de esta bacteria. En cuanto a pruebas bioquímicas, pues aquí podemos observar que es positivo tanto para oxidasa como catalasa, la producción de pigmento, es beta hemólisis, es negativo para indol, rojo de metilo y Voges-Proskauer. Sin embargo, se puede llegar a observar lo que es la utilización del citrato. Y otra característica que tiene es que en agar hierro de Kliger o en el TSI podemos observar lo que es alcalino-alcalino. Aquí podemos observar, por ejemplo, lo que mencionamos al final de la tabla anterior, que el TSI se observa de manera alcalina-alcalina, teniendo en cuenta, número uno, por qué es alcalino-alcalino. Es una bacteria totalmente aeróbica. Entonces, acá abajo, que normalmente lo utilizamos para la fermentación de glucosa y de manera anaeróbica, pues obviamente no va a crecer en el fondo. Entonces, no va a utilizar la glucosa de manera anaeróbica. Y en esta parte normalmente nosotros decimos que es la utilización de la lactosa de manera aeróbica. Sin embargo, Pseudomonas aeruginosa no utiliza la lactosa para poder fermentar y producir la acidez. En cuanto al tratamiento, pues ha reportado la resistencia a diferentes tipos de antibióticos, como lo es desde la penicilina, ampicilina, cefalotina, las tetraciclinas, clorafenicol, sulfonamidas y hasta algunos aminoglucósidos. Sin embargo, se ha reportado el uso de algunos otros aminoglucósidos que tienen efectividad, como lo es la gentamicina, la tobramicina y por último la amicacina. Y bueno, con esto hemos terminado las infecciones bacterianas en la sangre, conocidas como bacteremias. Así es que por el momento lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la próxima clase.